Bienvenido a Conocimiento Prohibido, donde exploramos los misterios y secretos ocultos a lo largo de la historia. Hoy desenterramos un enigma fascinante, la Biblia etíope, un texto sagrado que, por siglos, ha permanecido en la sombra, envuelto en un velo de misterio y prohibición. ¿Qué secretos guarda este antiguo manuscrito que ha generado tanto interés, y por qué se le ha negado durante tanto tiempo el acceso al mundo? A diferencia de la Biblia que conocemos, la Biblia etíope, o Biblia de Etiopía, contiene libros y textos adicionales que no se encuentran en las versiones canónicas occidentales. Se cree que su origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo, con una historia compleja y una tradición oral rica que ha sobrevivido a través de los siglos. Imagina un texto que ha sido copiado, traducido y reinterpretado durante milenios, cada copia llevando consigo las marcas de su viaje a través del tiempo. Pero, ¿por qué la prohibición? La respuesta no es sencilla, y se encuentra entrelazada con la historia política y religiosa de Etiopía. Durante siglos, la Iglesia Ortodoxa etíope, custodio de esta Biblia, mantuvo un férreo control sobre su acceso, considerándola un tesoro sagrado y una parte integral de su identidad cultural y religiosa. El miedo a la manipulación, la mala interpretación, o incluso la profanación de estos textos sagrados ha contribuido a esta política de restricción. Además, la exclusividad de la Biblia etíope ha alimentado las teorías conspirativas y las especulaciones. Algunos sugieren que contiene conocimientos ocultos, profecías olvidadas o incluso una historia alternativa de la humanidad. Se rumorea que ciertas partes del texto podrían desafiar las interpretaciones convencionales de la historia religiosa y que podrían revelar aspectos desconocidos de las primeras comunidades cristianas. Esto alimenta la fascinación y misterio que rodea a este texto único. Bienvenidos de nuevo a Conocimiento Prohibido. En el capítulo anterior, apenas rozamos la superficie del misterio que rodea a la Biblia etíope. Ahora, profundicemos en el corazón de este enigma, explorando el lugar donde se esconden estos valiosos manuscritos, Etiopía, la tierra de los reyes y las leyendas. Imagina un país con una historia milenaria, salpicado de iglesias talladas en roca, monasterios escondidos en las montañas y un legado religioso que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Etiopía no es solo un país, es un tesoro de manuscritos antiguos. Durante siglos, estos textos sagrados han permanecido protegidos, custodiados celosamente por monjes y eruditos en bibliotecas secretas, algunos de esos manuscritos, iluminados a mano con oro y colores vibrantes, son piezas de arte inigualables. Muchos de estos tesoros permanecen sin catalogar, sin estudiar, guardando sus secretos en el silencio de los siglos. Es un viaje al pasado, un vistazo a una tradición religiosa rica y compleja, llena de simbolismos y misterios. Piensa en el esfuerzo y la dedicación necesarios para copiar a mano miles de páginas, palabra por palabra, con un cuidado exquisito, decorándolas con minuciosos detalles. Cada línea, cada trazo, una oración, una historia, un legado. Estas no son simplemente copias de la Biblia, son obras de arte, ventanas a la fe y a la cultura de una civilización antigua. Estos manuscritos no solo contienen textos religiosos, sino también valiosa información histórica, mitos, leyendas y una visión única del mundo. Pero la inaccesibilidad de estos manuscritos ha alimentado la especulación. ¿Qué secretos guardan? ¿Por qué se han mantenido ocultos durante tanto tiempo? ¿Es posible que contengan información que desafía las narrativas tradicionales de la historia religiosa? La respuesta, seguramente, es compleja, entrelazada con la historia política y religiosa de Etiopía, con la protección de un patrimonio cultural único y valioso, y con el misterio inherente al paso del tiempo. En el próximo capítulo, exploraremos algunas de las teorías que intentan explicar el misterio de la prohibición. Bienvenidos de nuevo a Conocimiento Prohibido. En este capítulo, desentrañaremos las diferencias clave entre la Biblia etíope y la Biblia canónica que conocemos. ¿Qué textos adicionales contiene? ¿Qué historias diferentes cuenta? Prepárense para un viaje fascinante a través de las páginas de una tradición bíblica única y, hasta hace poco, desconocida para la mayoría. Una de las diferencias más notables reside en los libros apócrifos. Mientras la Biblia canónica incluye algunos, la Biblia etíope presenta una colección mucho más extensa.
Hablamos de textos como el libro de Enoc, el libro de Jubileos o el Testamento de Salomón, entre otros. Estos textos, considerados no canónicos por muchas iglesias, ofrecen perspectivas alternativas sobre la historia bíblica y la cosmología, añadiendo capas de complejidad a la narrativa tradicional. Pero las divergencias no se limitan a la inclusión de libros adicionales. Incluso en los libros que comparten ambas Biblias, encontramos variaciones en el texto. Algunas son mínimas, meras diferencias de palabras o frases. Otras, sin embargo, son más sustanciales, alterando el significado o el contexto de pasajes clave. Estas variaciones nos plantean preguntas cruciales: ¿cómo se originaron estas diferencias? ¿Reflejan diferentes interpretaciones teológicas? ¿O son el resultado de errores de copia a lo largo de los siglos? La interpretación teológica también difiere significativamente. La Biblia etíope, con su rica tradición monástica y su arraigo en la cultura etíope, presenta una visión del cristianismo única. Aspectos como la cristología, la mariología o la escatología se desarrollan de maneras que no siempre coinciden con las interpretaciones predominantes en Occidente. Esta diversidad teológica, lejos de ser un defecto, enriquece nuestra comprensión del cristianismo y su evolución a lo largo de la historia. Bienvenidos de nuevo a Conocimiento Prohibido. En este capítulo, nos adentramos en uno de los textos más enigmáticos y controvertidos de la Biblia etíope, el libro de Enoc. ¿Por qué se considera prohibido? ¿Qué secretos revela que podrían haber sido considerados una amenaza para el poder establecido? Prepárense para un viaje a través de un texto que ha cautivado y perturbado a los estudiosos durante siglos. El libro de Enoc, a diferencia de otros libros apócrifos, no es simplemente una historia alternativa o una adición a la narrativa bíblica canónica. Contiene visiones apocalípticas, descripciones detalladas de ángeles caídos y una cosmología radicalmente diferente a la que encontramos en los textos bíblicos más conocidos. Imagina una visión del universo que incluye cielos múltiples, seres celestiales con poderes inimaginables y una guerra cósmica entre el bien y el mal de proporciones épicas. Una de las razones por las que el libro de Enoc fue excluido de la Biblia canónica es su descripción de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se unieron a mujeres humanas y engendraron a los nefilim, gigantes poderosos y violentos. Esta historia, con sus implicaciones sobre la naturaleza de los ángeles y la intervención divina, podría haber sido considerada demasiado subversiva para la ortodoxia religiosa dominante. La idea de ángeles rebeldes, con libre albedrío y capacidad de corromperse, desafiaba la imagen de una jerarquía celestial perfecta e inmutable. Pero el libro de Enoc no solo habla de ángeles caídos. También contiene profecías sobre el juicio final, la resurrección de los muertos y el establecimiento de un reino mesiánico. Estas visiones apocalípticas, con sus descripciones vívidas del fin del mundo y la llegada de un nuevo orden cósmico, podrían haber sido consideradas demasiado perturbadoras o incluso heréticas para la Iglesia en desarrollo. Su inclusión podría haber generado conflictos teológicos y desafíos a la autoridad religiosa establecida. La posibilidad de un conocimiento alternativo, de una verdad revelada fuera de los canales oficiales, era una amenaza que la Iglesia buscaba controlar. Bienvenidos de nuevo a Conocimiento Prohibido. En este capítulo, nos sumergimos en el corazón de la controversia, la Iglesia Ortodoxa Etíope y su fascinante historia. ¿Cómo llegó esta Iglesia a poseer una Biblia tan diferente a la que conocemos en Occidente? La respuesta nos lleva a un viaje a través de siglos de historia, guerras y una fe inquebrantable. Hablaremos de sus raíces apostólicas, una tradición que se remonta, según ellos, a los propios apóstoles Felipe y Bartolomé. Imaginen un mundo donde el cristianismo floreció en aislamiento, desarrollando sus propias tradiciones, sus propios textos sagrados, sin la influencia de Roma o Constantinopla. Eso es precisamente lo que sucedió en Etiopía. A través de siglos de independencia religiosa, la Iglesia etíope conservó y desarrolló su propia versión de la Biblia, incluyendo textos como el libro de Enoc, que en otras partes del mundo fueron considerados apócrifos o incluso herejes. La Iglesia Ortodoxa etíope se convirtió en un bastión de la tradición, resistiendo las presiones externas y manteniendo su propia identidad. Pero esta independencia no estuvo exenta de desafíos.
A lo largo de su historia, la Iglesia Ortodoxa etíope enfrentó numerosas persecuciones, invasiones y conflictos políticos. Sin embargo, su fe inquebrantable y su apego a su propia versión de la Biblia les permitieron sobrevivir y prosperar. Su historia es un testimonio de la resiliencia de una fe que se ha mantenido fiel a sus raíces, incluso en medio de la adversidad. La preservación de la Biblia etíope, con sus textos únicos, se convirtió en un símbolo de su identidad cultural y religiosa, una identidad que defienden con orgullo hasta el día de hoy. Así que, la pregunta no es solo por qué se prohibió o se mantuvo oculta la Biblia etíope en ciertos círculos, sino también como una iglesia, aislada geográficamente y enfrentando numerosos obstáculos, logró preservar y transmitir una tradición tan rica y única a través de los siglos. Su historia es un recordatorio de la importancia de la diversidad religiosa y la necesidad de comprender las diferentes perspectivas sobre la fe y la interpretación de los textos sagrados. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué secretos más guarda la Biblia etíope? Lo descubriremos en el próximo capítulo. Bienvenidos de nuevo a Conocimiento Prohibido. En este capítulo, exploramos el poder del emperador de Etiopía y su papel crucial en la preservación y, en ocasiones, la manipulación de la Biblia etíope. Durante siglos, el emperador no fue solo un líder político, sino también la cabeza espiritual de la Iglesia Ortodoxa etíope. Su influencia se extendía a todos los aspectos de la vida, incluyendo la interpretación y difusión de las Sagradas Escrituras. Imagina el poder. Controlar no solo el ejército, la economía, sino también la narrativa religiosa de tu pueblo. El emperador tenía el poder de decidir qué partes de la Biblia se traducían, cómo se interpretaban, y quién tenía acceso a ellas. Esta autoridad le permitía moldear la fe de millones, reforzando su propio poder y legitimidad divina. Piensa en el control absoluto sobre la información, la capacidad de silenciar voces disidentes o de promover narrativas convenientes. Pero este control no estuvo exento de contradicciones. A veces, la misma Iglesia Ortodoxa etíope desafiaba la autoridad imperial, ofreciendo interpretaciones alternativas de las Escrituras o resistiéndose a las políticas del emperador. Estas luchas internas, a menudo ocultas a los ojos del público, revelan una dinámica compleja entre poder político y religioso. No era una relación monolítica, existían tensiones y negociaciones constantes. El acceso a la Biblia etíope no era universal. Su lectura y estudio estaban restringidos a la élite religiosa y a la corte imperial. El pueblo en general tenía un acceso limitado a las escrituras, dependiendo de las interpretaciones ofrecidas por los sacerdotes, quienes a su vez estaban bajo la influencia del emperador. Esto crea una interesante dinámica, donde el poder se ejercía no solo a través de la fuerza, sino también a través del control de la información y la interpretación de las creencias religiosas. La influencia imperial aseguró la uniformidad aparente, pero también sembró las semillas de futuras controversias. Bienvenidos de nuevo a Conocimiento Prohibido. En este capítulo, nos adentramos en las teorías de la conspiración que rodean la Biblia etíope y la censura que ha sufrido a lo largo de la historia. Es posible que ciertos pasajes, incómodos para el poder establecido, hayan sido deliberadamente ocultados o alterados. La historia está llena de ejemplos de textos suprimidos para mantener el control, y la Biblia etíope no es una excepción. Algunos investigadores sugieren que la versión canónica que conocemos es una versión editada, una sombra de un texto mucho más amplio y radical. Una de las teorías más interesantes gira en torno a la figura de Jesús. Algunos académicos han propuesto que la Biblia etíope contiene descripciones de Jesús más terrenales, menos divinizadas, quizás incluso con una perspectiva más humana y políticamente comprometida. Imaginen un Jesús rebelde, un líder que desafiaba directamente el poder romano. Esta idea, naturalmente, es inquietante para aquellos que prefieren una narrativa más dócil y controlada. Otra teoría apunta a la posible existencia de textos apocalípticos o profecías que fueron eliminados. Predicciones sobre el fin del mundo, revelaciones sobre el destino de imperios, o incluso conocimientos sobre tecnologías olvidadas. Es fácil imaginar por qué estas ideas, si alguna vez existieron, habrían sido consideradas demasiado peligrosas para la estabilidad del poder. La supresión de información subversiva es una estrategia que se ha utilizado a lo largo de la historia para mantener el statu quo.
La censura, en este caso, no se limita a la simple supresión de textos. También implica la manipulación de la interpretación. A través de la traducción, la selección de pasajes y la promoción de ciertas lecturas, se puede moldear la comprensión de la Biblia etíope para servir a los intereses de quienes controlan el relato. Es un juego sutil, pero eficaz, que puede cambiar la historia y el significado de un texto sagrado. Bienvenidos de nuevo a Conocimiento Prohibido. En este capítulo, exploraremos el contenido de la Biblia etíope que, según algunos, la convierte en un texto tan peligroso que ha sido mantenido oculto durante siglos. No se trata de una simple discrepancia en algunos versículos, sino de una posible reescritura completa de la narrativa bíblica, con implicaciones que podrían sacudir los cimientos de la religión organizada. Una de las diferencias más significativas reside en la figura de Jesús. Mientras la Biblia canónica lo presenta como un Salvador divino, algunos estudiosos afirman que la Biblia etíope lo describe con una faceta más humana, incluso con debilidades y contradicciones. Esta visión menos idealizada podría haber sido considerada subversiva para la autoridad religiosa de la época. Otro punto crucial es la genealogía de Jesús. Se dice que la Biblia etíope ofrece una línea genealógica diferente, conectándolo con linajes reales etíopes y, potencialmente, con otras figuras bíblicas de forma inesperada. Esta alteración podría desafiar la narrativa tradicional y reescribir la historia de la ascendencia de Jesús, algo que las instituciones religiosas podrían ver como una amenaza directa a su doctrina. Más allá de estas diferencias fundamentales, se rumorea que la Biblia etíope contiene pasajes que hablan de conocimientos ocultos, de una sabiduría ancestral que podría cuestionar las bases del poder establecido. Se habla de tecnologías perdidas, de misterios cosmológicos y de una comprensión del universo radicalmente diferente a la que conocemos. ¿Es posible que la supresión de esta Biblia esté relacionada con la protección de estos secretos?